Desafortunadamente, no todo es bondad e inocencia en el mundo de los juguetes. Durante varias décadas se han registrado casos de muñecos que parecen tener vida propia e incluso estar malditos, ya que han provocado tragedias a las personas que los poseen. Algunos casos han llegado a la pantalla grande con películas como Annabelle y Chucky, personajes que se dice están basados en casos reales. ¿Verdad o mentira? Estos films hicieron que muchos se preguntaran si realmente existen los llamados muñecos malditos. Para que forjemos nuestra propia opinión, te presento el caso de Robert, el cual se dice que inspiró la película de Chucky, el muñeco diabólico de 1988. Robert también fue la inspiración para la película Robert, el muñeco poseído de 2015 y sus otras 4 películas. La historia comienza alrededor de 1890. El hijo de unos migrantes alemanes en Estados Unidos comienza la construcción de una casa en los Cayos de la Florida en Key West. La casa se volvería un verdadero ícono para la región. Es una casa estilo Reina Ana, es decir, el estilo clásico victoriano. Fue muy popular en la arquitectura de Inglaterra cuando la Reina Ana se encontraba en el poder. De allí nace su nombre. Esto sucede para el periodo entre 1702 y 1714, una casa completamente preciosa. Este edificio tenía preciosos balcones, ventanas grandes y una peculiar torre con una especie de mirador desde donde se aprecia el paisaje marino. La familia Otto es el nombre de esta pareja que construyen la casa y finalmente viven en ella. Sería en 1900 cuando nacería su único hijo, Robert Eugene Otto. La familia estaba encantada con el pequeño. El abuelo Otto, quien era un hombre de origen alemán, estaba fascinado de tener un nieto, tanto así que en 1904, en un viaje a Alemania por negocios y por alguna razón, llega a la famosa fábrica de juguetes Steiff, quienes fueron los encargados de diseñar y fabricar el primer osito Teddy. Como dato interesante, ¿sabían que el osito de peluche en Estados Unidos se inventó en honor al presidente Roosevelt? Todo comenzó cuando Roosevelt estaba en un viaje de caza de osos cerca de Mississippi, el 14 de noviembre de 1902. El gobernador de Mississippi de ese entonces lo había invitado, pero a diferencia de otros cazadores del grupo, Roosevelt no había localizado ni un solo oso. Los asistentes de Roosevelt, encabezados por un esclavo nato y ex soldado de la caballería confederada, arrinconaron y ataron a un oso negro a un sauce. Convocaron a Roosevelt y le dijeron que le disparara. Al ver esto como extremadamente antideportivo, Roosevelt se negó a dispararle al oso. La noticia de ese evento se difundió como pan caliente rápidamente a través de artículos periodísticos de todo el país. Los artículos relataban la historia del presidente que se negó a dispararle a un oso. Un caricaturista político muy reconocido en el periódico The Washington Star y The Washington Post, él dibujó miles de caricaturas en las que comentaba acerca de los presidentes y la política estadounidense. Leyó el artículo sobre el oso y decidió satirizar alegremente la negativa del presidente a dispararle al oso. La caricatura apareció en el Washington Post el 16 de noviembre de 1902. Morris Micton, propietario de una tienda de dulces de Brooklyn, vio la caricatura y tuvo una idea. Él y su esposa Rose también hicieron animales de peluche y Morris decidió crear un oso de peluche y dedicárselo al presidente que se negó a dispararle a un oso y lo llamó Teddy Bear. Retomando nuestro relato, el hecho es que el abuelo Otto llega a la fábrica Steiff y no encuentra algo exactamente de su agrado, pero logra convencer a los propietarios de que le vendan un muñeco que está en un escaparate. El muñeco no había sido diseñado para la venta, no es un modelo comercial, es un modelo único, muy grande, prácticamente tiene 1 metro de altura y está fabricado con un cuerpo como de paja con tela, pero con algunas varas de alambre en el interior que permiten tomar ciertas posiciones. La cara está fabricada de un material sintético muy peculiar que exhibe una extraña sonrisa, unos ojos hundidos, una nariz peculiar. En su mano derecha sostiene un juguete propio, un cachorro de león de peluche con los ojos muy abiertos,
cuya expresión alegre hace que Robert luzca aún más siniestro. En términos generales, una belleza algo exótica que por alguna razón al abuelo le encantó el muñeco y logra comprarlo justo a tiempo para el cuarto cumpleaños de su nieto. Cuando el abuelo va de regreso a los Estados Unidos llevando el muñeco, resulta que el muñeco es prácticamente del tamaño del niño. Tan es así que un trajecito de marinerito de su nieto Robert Eugene Otto le quedó perfectamente al muñeco. El caso es que el niño está encantado con ese muñeco, le fascina la idea de tener un muñeco grande, lo lleva a todas partes. Un buen día está jugando con su muñeco muy alegremente cuando la mamá viene y le pregunta: ¿te diviertes con tu muñeco? A lo que el niño responde: no le digas muñeco, llámale Robert. La mamá se queda algo confundida y le pregunta: ¿cómo que Robert? Pero si Robert eres tú. A lo que el niño le contesta: a mí dime Eugene. A lo que la mamá le dice: ¿pero cómo así? Y dice el niño: es que a él le gusta así. La madre se queda sorprendida, casi le da un patatús, pero lo trata de tomar con calma y piensa: al no tener con quién jugar de su edad, el niño está teniendo esta empatía tan especial con el muñeco con el que juega constantemente. Así fueron pasando los días, pero aquello llega a un punto un poco inquietante porque para todo el pequeño Robert parece referirse al muñeco como si fuera una persona viva. Aquello llega a ser tan perturbador porque no parece diferenciar entre un muñeco y una persona real. El asunto está en que no solamente se refiere al muñeco en primera persona como si estuviera vivo, sino que a ratos está hablando con el muñeco con una secuencia lógica. Es decir, de pronto el niño está hablando, hace una pausa y pone atención como si el muñeco le estuviese contestando. A la mamá no le agrada en lo absoluto esa situación. Le causa temor, ansiedad y más que nada preocupación en extremo. Paralelo a todo esto empiezan a suceder situaciones algo inquietantes, como por ejemplo, el muñeco a veces parece que está en un lugar y después aparece en otro. A la madre realmente comienza a no gustarle mucho la idea de este muñeco todo el tiempo con Eugene, así que decide ponerlo en una habitación diferente. Pero para su sorpresa, el muñeco ese mismo día en la tarde está de regreso en la cama de Eugene. Cuando lo pone en otro sitio, vuelve a ocurrir lo mismo, el muñeco regresa. Ya la situación se va tornando más difícil cuando es la hora de la cena y Eugene exige que haya una silla para Robert, su muñeco. Una situación verdaderamente insostenible para la familia. Ya han pasado un par de años. Eugene ya ha crecido, está más grande que el muñeco y sigue cargándolo para todas partes. A la madre le preocupa aquello porque además le parece que en ciertos momentos el muñeco cobra vida propia, porque a veces cuando pasa por la habitación de Eugene, el muñeco está en una posición, pero cuando regresa está en otra, y el chico no está en ese momento. Los empleados del servicio doméstico, ya que es una casa muy grande y necesitan personal que los ayude, empiezan a quejarse de sensaciones extrañas. Uno de los empleados, por ejemplo, comentó que mientras estaba en sus tareas habituales, aseguró que el muñeco pasó corriendo junto a él. Algunas visitas se han sentido particularmente incómodas al estar cerca del muñeco Robert, por lo que un buen día mamá, cansada de todo eso, toma el muñeco y lo sube al ático a la parte de arriba de la casa y lo mete en un viejo baúl. Pero esa misma noche, cuando Eugene se va a acostar, está fascinado hablando con Robert. Cuando la mamá viene y lo escucha hablando con Robert, la mamá se sorprendió porque ella misma lo escondió allá arriba. Entonces creyó que Eugene había subido al ático, así que lo regañó por desobedecerla. El hecho es que Eugene, el pequeño niño, frustrado, intenta explicar que él no hizo nada de eso y que Robert estaba en su cama, pero la mamá no le cree absolutamente nada. Molesta, deja al niño esa noche con el muñeco en su cama y se va. Esa noche, según relataría tiempo después, el mismo Eugene fue muy violenta. Los padres escuchan una serie de objetos que se caen, golpes y que todo proviene de la habitación de Eugene. Van para allá rápidamente y efectivamente encuentran libreros caídos, muebles volteados,
juguetes regados por todos lados, en fin, la locura total. Pero Eugene está en la cama tapado hasta arriba, con las cobijas sumamente asustado. Cuando la mamá le pregunta, ¿por qué hiciste esto?, le responde, yo no fui, fue Robert. Hubo un silencio algo pesado en el ambiente y lo peor es que nadie le creyó. Y estos eventos ocurren en varias ocasiones más. Llegado a este punto, los padres están preocupados a más no poder porque piensan que el niño está desarrollando una especie de problema relacionado con el muñeco. La situación continúa, pero por cosas del destino y para el bien de todos, mamá, papá y Eugene tienen que ir a Francia, por lo que la casa se cierra y Robert queda en el ático guardado en un enorme baúl de madera. El tiempo va pasando y Robert Eugene Otto ya no es un niño, es un hombre joven, estudiante en una universidad en Francia. Posteriormente regresa a los Estados Unidos, en donde continúa sus estudios de artes plásticas. Es un excelente pintor, un hombre con una creatividad enorme y algo excéntrico. Para los 30, Eugene está en Estados Unidos y conoce a su futura esposa, Annette Parker. Deciden contraer matrimonio. Para ese momento los padres de Eugene han fallecido y le han dejado en herencia aquella casa, la casa de su infancia, por los que ambos, Annette y Eugene, deciden ir a vivir allá. Comienzan a arreglar la casa, todo muy bonito, hasta el bendito día en el que casualmente Eugene encuentra el viejo baúl donde está guardado el muñeco Robert. Lo saca y a partir de ese momento se vuelven inseparables nuevamente. El matrimonio duró muchísimo, pero durante todo este tiempo Annette sentía un especial rechazo por el muñeco, ya que ejercía una acción muy rara sobre su esposo, al punto de que su esposo, al ver la mala relación entre su esposa y el bendito muñeco, decide subir al muñeco Robert a esa parte de la casa en donde estaba esa peculiar torre con mirador. Eugene le armó una habitación acondicionada para su muñeco Robert, le consiguió una silla y lo colocó frente a una ventana. La habitación de Robert estaba completamente amoblada y tenía juguetes para entretenerse. Con eso evitaría molestar más a su esposa debido a que estaría aislado y poder llevar una relación en paz con ella, porque estaba más que claro que él no se iba a desprender de su tan adorado Robert. Pasaba prácticamente todo el día allá arriba, justamente en ese mirador con Robert. El detalle es que las visitas solían quejarse de muchas cosas, entre otras de ser molestadas por Robert. Los niños de camino a la escuela evitaban pasar frente a la casa a toda costa, ya que juraban que podían ver a Robert sentado en su silla un minuto y luego desaparecer al siguiente. Durante este tiempo, los rumores de un muñeco embrujado comenzaron a apoderarse de Key West. Por su parte, la esposa de Eugene, Annette, no quería ver el muñeco ni en pintura. No se le acercaba para nada porque aseguraba de que el muñeco volteaba a verla. Un ejemplo, cuando por casualidad intentaba subir para ver a su esposo, ya que trabajaba en ese lugar, solía regresarse algo incómoda por la presencia del muñeco. Además de esto, la propia gente que caminaba por la calle aseguraba ver cosas muy raras. Eugene solía colocar el muñeco cerca de la ventana, desde donde podía contemplar el paisaje sentado desde su sillita. Las personas que iban afuera decían que de pronto el muñeco cambiaba de posición, se bajaba de la silla o se asomaba por la ventana a verlos, lo que causaba muchísimo miedo. Cabe mencionar que se han dicho muchas cosas sobre su origen, desde brujería vudú, entre muchas otras versiones. El hecho es que todo lo que se decía de su origen era solo un mito, y la verdad es que fue regalado por su abuelo. Punto. De que el muñeco tenía sus cosas y esencia algo oscura no está en discusión, porque de que sucedían en la mayoría de los casos eventos extraños ante su presencia, eso nadie lo podía ocultar. Una persona aseguró en una oportunidad que cuando en una reunión estaban hablando cosas no tan buenas de la obra de Eugene, se generó una atmósfera algo tensa y al ver al muñeco, justo en el momento en el que hablaban mal de Eugene, a este le había cambiado su expresión facial y la estaba viendo. De tantos momentos perturbadores, la esposa de Eugene
Ya cansada de la situación, le pidió a su esposo que guardara el muñeco, que por favor no quería verlo más. Pero este no le hacía caso, no podía hacerlo, era su compañero. En cierta ocasión y por un descuido, Annette movió al muñeco y se le cayó su loncito de peluche, porque el bendito muñeco Robert tenía su propio peluche. Ella no se da cuenta y se va. Cuando cae la noche, escucharon golpes, rasguños en las paredes, sonidos, pasos, patadas, todos procedentes de la habitación donde había guardado a Robert. Cuando Eugene se levanta y se da cuenta de dónde está el leoncito de peluche, lo toma y se lo coloca a Robert en su regazo. Luego de eso, no volvieron a escuchar nada más. Prácticamente todo el tiempo que la familia Otto ocupó la casa, escuchaban a Robert caminando, bajando las escaleras, se escuchaban puertas que se abrían y cerraban, y cuando buscaban al muñeco no estaba en donde lo habían dejado. En 1974, Robert Eugene Otto fallece de causas naturales con 74 años. Su esposa inmediatamente pone la casa en venta, con todo lo que tiene dentro. No quiere saber nada más de nada. Lo único que se hace es guardar el muñeco allá arriba, en el ático, en un viejo baúl. Le coloca cosas encima y ahí queda Robert el muñeco, olvidado. Annette se retira a vivir en Nueva York. Luego de eso y pasado el tiempo, una familia adquiere la casa, pero dura muy poco. Ellos tenían una niña de 10 años, según se relata, y mientras que arreglan su estancia en la casa, encuentran el viejo baúl. La niña encuentra el muñeco, lo saca, le parece muy feo, lo vuelve a poner en el baúl y lo cierra. Tremendo error. A partir de ese momento, la niña aseguraba que era asediada por el muñeco Robert. Haber sido arañada, golpeada, estrangulada, intento de sofocamiento, le tiraban de la cama y generalmente decía que era el muñeco Robert. Solo duraron 2 meses en esa casa. Como consecuencia y viendo lo difícil que sería para la viuda el vender la casa, hacia finales de 1974, Myrtle Reuter compra la propiedad para sí misma, una mujer mayor que le encanta el lugar. Algún tiempo después, Annette Parker fallece debido a causas naturales. Luego de eso, Myrtle ocupa la propiedad y un buen día se encuentra con Robert. El muñeco estaba fuera del baúl cuando ella se lo encuentra. Le hace gracia, pero muy aparte de la gracia que le da, le transmite algo más. Ese muñeco le daba la sensación de que alguien siempre estaba a su lado. El muñeco Robert fue muy gentil con la señora Myrtle. De hecho, cuando ella decide vender la casa, un tiempo después decidió también llevarse a Robert. Ella sabía que tenía que deshacerse de Robert, así que decidió donarlo al Museo de Historia y Galería del Arte Martello de Cayo Hueso en 1994, que es donde se encuentra actualmente. Lo regaló con la finalidad de que el muñeco estuviera en un lugar adecuado, bajo control, cuidado y principalmente lejos de la casa Otto. El nuevo dueño de la casa Otto lo acondicionó para hospedaje y hoy en día es llamada la Casa del Artista. Allí muchas personas han tenido la oportunidad de pasar sus noches, ya que la acondicionaron con decoraciones hermosas, sin dejar de lado ningún detalle, para recibir visitantes que pudieran admirar y, por supuesto, disfrutar de esta bella casa y lo que representa para la ciudad. Donde Robert estaba era seguro que pasarán cosas interesantes y el museo no fue la excepción. Con la llegada de Robert al museo comienzan a escuchar ruidos, el muñeco comienza a cambiar de posición, entre muchas otras cosas. Con el paso del tiempo, además, comenzó a suceder algo muy extraño. Las personas que llegaban querían tomar una foto y no se podía tomar la foto. Algunos de ellos más osados que lograban tomar las fotos, posteriormente enviaban cartas pidiéndole perdón. Detrás del escaparate en donde se exhibe Robert hay al menos unas 1000 cartas. Estas cartas lo que esencialmente están haciendo es pidiéndole perdón a Robert por haberle tomado una foto sin haberle pedido permiso, porque según aquellos que le han tomado fotos sin su permiso, sufren una especie de maldición y por lo tanto tienen que escribir pidiendo perdón. Los cuidadores del museo afirman que cuando Robert es sacado de su cubo de vidrio en donde está,
y separado de su leoncito de peluche para su limpieza y verificación de que no esté siendo afectado por los agentes ambientales, suceden cosas inquietantes. Hoy en día el muñeco está en su lugar, la cuidadora del museo indica que el muñeco nunca la ha molestado, ella una vez al año lo saca de su capelo de cristal para verificar que el muñeco esté bien debido a los factores ambientales, aunque insiste que antes de hacerlo siempre le pide permiso. Como era de esperarse, Robert se ha convertido, y luego de muchísimos años, en una celebridad. Es el que más personas hace que visiten el museo solo para verlo. Además, el muñeco se mostró en una convención sobre lo paranormal celebrada en Florida en mayo del 2008. Esta fue la primera vez que había salido de Key West en sus 104 años en ese entonces de existencia. En octubre de 2015, el muñeco fue llevado a Las Vegas para aparecer en un programa de televisión. Y por supuesto, no dejemos de mencionar todas las películas que se han hecho, tomando como referencia su historia, siendo el boom para ese momento y la cual fue estrenada en 1988, llamada Chucky, el muñeco diabólico. Un evento paranormal o sobrenatural es el conjunto de supuestos fenómenos que por naturaleza son científicamente inexplicables y solo pueden ocurrir suponiendo la existencia de alguna clase de fuerza más allá de nuestra comprensión. Cada quien es dueño de creer en lo sucedido en este relato o dejar de hacerlo. Eso se respeta. Pero lo que sí es que no podemos estar herméticos en pensar que sucesos extraños pasan y en la mayoría de los casos no tenemos explicación alguna. Les agradezco a todos por acompañarme en este interesante relato. Si el video te gustó, dale like y si desean suscribirse les estaré muy agradecida. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.